Sistemas espaciales. El día de hoy, en semana 4, vamos a cerrar con el tema de dinámica orbital, que ha sido un tema que hemos visto pues bastante y que hemos hecho algunos ejemplos. Hoy vamos a terminar con los últimos ejemplos del tema para ya después iniciar con la parte de puesta en órbita de naves espaciales. Muy bien, yo ya he dado como, como ejemplos para realizar estos dos ejemplos que tenemos acá. El ejemplo de la cápsula Dragon a la Estación Espacial Internacional. Y lo primero que habíamos visto, o habíamos visto ejemplos parecidos, ¿verdad? En este ejemplo, estamos tomando directamente la información de la inserción de un cohete Falcon 9 y la posición real que esas cápsulas tienen al final del lanzamiento. En esas cápsulas, típicamente cuando ustedes ven información como que está presentada, como está presentada acá, que dice 310 y 340, muchas veces ustedes van a ver que en información típica de órbitas, hablan de órbitas como así. Dicen, bueno, esto es una órbita 310 por 340. Y esa es la manera en la que típicamente se refieren a órbitas de esta naturaleza. Ustedes ya saben que cuando nosotros estamos hablando de algo así, bueno, no estamos hablando de circuitos, pero vamos a abrir una pizarra. Esto es como borrar la pizarra, ¿verdad? Estamos hablando de una órbita que tiene su perigeo en 310 y su apogeo en 340, más o menos una órbita así, que se parece a un huevo azul, una cosa así. Y entonces tenemos que tomar en consideración 310, 340, el radio de la Tierra, ¿verdad? Que es aproximadamente 6.371. Ok, no está funcionando, ahora sí. 6.371 kilómetros aproximadamente. Y tomar eso en consideración para hacer cualquier cambio que nosotros tengamos que realizar. Antes de continuar con esto, yo les había dicho a ustedes que por favor trataran o hicieran los ejercicios que les puse, que es este ejercicio y este otro ejercicio. Yo puedo entender que para este otro ejercicio tengan algunas dudas, pero por lo menos para este ejercicio, ¿cómo les fue? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que ustedes quisieron hacer, pero no supieron hacer o sí lo saben hacer? ¿Cómo les fue? Más o menos bien, más o menos mal. La primera pregunta es, dado este problema que está acá, ya ustedes saben cómo hacer absolutamente todos los cambios, o sea, todos los cambios de órbita que necesitan hacer, saben cómo proceder o tienen alguna duda en específico. Ujú. Eso me imagino que es un sí, saben cómo proceder. Muy bien, Sí, listo, gracias. Vean, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo cuando vemos una cosa como estas? Vean esto. Si ustedes se imaginan eh, una vista desde el ecuador de la Tierra, digamos que este es el ecuador, y una órbita, que ustedes ya saben que esa órbita, ustedes lo localizan en un marco de referencia inercial, y que por lo tanto la Tierra va rodando, dando vueltas de esta manera, ¿verdad? Va dando vueltas de esta manera. Entonces, la razón, y eso lo vamos a ver en la clase de hoy también, y lo vamos a discutir en la clase de hoy también, la razón por la cual nosotros tenemos una ventana de lanzamiento, por ejemplo, cuando hacemos un lanzamiento a la Estación Espacial Internacional,
es porque este marco de referencia que ustedes ven acá, digamos la Estación Espacial Internacional, está fijo, está relativamente fijo desde el punto de vista del marco de referencia inercial, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Tierra? La Tierra va dando vueltas. Si ustedes lanzan, digamos que están en Costa Rica y estamos lanzando satélites desde Costa Rica, ustedes tienen que esperar a que la posición de la longitud de Costa Rica en el planeta sea coincidente con la posición de la órbita para que el lanzamiento se dé exactamente en el mismo plano orbital en el que la órbita está. Porque si no se da en el plano orbital, nosotros tenemos que hacer correcciones de cambios de velocidad relacionados con el plano orbital, con un cambio de plano orbital al plano orbital correcto. Los cambios de velocidad de planos orbitales, aunque no los vamos a ver por ahora, tal vez puede ser que necesitemos en algún momento, los cambios de plano orbital son sumamente energéticos y es para nosotros más fácil esperar a que la Tierra queda dando vueltas, de vueltas, de tal manera que coincidamos con el plano orbital de la Tierra, a nosotros lanzar, por ejemplo, desde aquí, en otro plano orbital completamente diferente, y entonces pretender después cambiarnos a este plano orbital. Entonces, típicamente, los lanzamientos hacia la Estación Espacial Internacional tienen una ventana de lanzamiento muy pequeña, que es la ventana de lanzamiento donde nosotros podríamos corregir para caer en el plano orbital correcto de la Estación Espacial Internacional. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos es esperando. Es como montarse, ¿cómo puedo pensarlo? De una manera un poco burda, es como tener a alguien en un carrusel y tratar de montarse en la misma posición que la otra persona en el carrusel, ¿verdad? Usted va dando vueltas y cuando ve a la otra persona se monta para caer en el mismo punto, ¿verdad? Eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que pasa con la cápsula Dragon cuando va a la Estación Espacial Internacional. Se monta sobre la misma inclinación, se monta pero en una órbita inicial menor y después hace correcciones para llegar a la Estación Espacial Internacional. Como yo les dije anteriormente, la llegada, el docking, el rendezvous on docking, perdón, porque no conozco, no recuerdo el término en español, pero, pero llegar a la Estación Espacial Internacional es una serie de maniobras bastante complejas, pero bueno, aquí estamos simplificando el proceso, de un proceso que efectivamente tiene que hacerse, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos es estar en el mismo plano orbital, solo que con una órbita más baja. Entonces, a la larga, lo que estoy diciendo es que la órbita objetivo es una órbita que está en el mismo plano orbital. Entonces, solo tenemos que pensar en cambios de velocidad sobre el mismo plano orbital. Es decir, en este específico problema, nosotros tenemos que pasar a una órbita bastante fea. Así, a una un poco exagerada, ¿verdad? Pero el punto se, se mantiene a una órbita aproximadamente de 420 kilómetros. 420 fue lo que puse, ¿verdad? Sobre el mismo plano orbital. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pasar a una órbita transitoria que tenga como perigeo alguna de las posiciones que nosotros tenemos en la otra órbita y que tenga como apogeo la posición final a la que nosotros estamos buscando. Ahora, pregunta, ¿cuál debería ser el punto desde el cual nosotros cambiamos de órbita? De todos los puntos de la primera órbita, de la órbita blanca. El perigeo. El perigeo. ¿Por qué?
Eso sí, no sé, no me acuerdo. Ok. ¿Alguien con una opinión diferente? Nadie. Ok. Vamos a ver. Levanten la mano los que piensen que es el perigeo. Ok. Y... Ok, ok. Y los que piensen... Ok, pueden bajar la mano. Ahora levanten la mano los que piensen que es el apogeo. Yo me imagino, yo me imagino que ustedes imaginan que el perigeo es el punto desde el cual ustedes cambian de órbita porque esta velocidad es la velocidad en el perigeo es mayor que la velocidad en el apogeo. Sin embargo, el asunto es que desde el punto de vista energético, el punto ideal para poder cambiar de órbita es el punto del apogeo, porque nosotros tenemos más energía potencial en ese punto. Necesitamos menos energía para hacer el cambio de órbita. Y de hecho lo podemos probar. Vamos a probarlo. Si nosotros sabemos que la energía para volar en la órbita, digamos, la velocidad de la órbita final, la velocidad, vamos a llamarle velocidad final, va a ser igual a raíz de mu dividido entre 420 más el R de la Tierra, ¿verdad? Mu, según esta cosa que nosotros tenemos acá, por aquí lo teníamos, es este valor, ¿verdad? Este valor está dado en metros. Voy a buscarlo en kilómetros. Aquí está. En kilómetros, kilómetros 3 segundos a la menor 2. Entonces vamos a abrir otra vez el Scilab, que a mí me gusta tanto. Por cierto, Scilab es gratis, ¿verdad? Por si lo quieren utilizar como un sistema de simulación de variables físicas. Yo lo utilizo mucho en el curso de los cursos de análisis y control porque es un programa gratis y permite modelado matemáticos. A veces nosotros tenemos, qué sé yo, programas para simular órbitas o para simular cohetes o para simular cualquier cosa, pero esos programas están fijos en, en sus propias, digamos, ecuaciones. En cambio, en programas como Scilab, que son de modelado matemático, usted puede modelar lo que usted quiera. En todo caso, vamos a ver, entonces vamos a decir que mu va a ser igual a esto, para tenerlo ya listo. Ah, perdón, este tengo que usar un punto. Y R de la Tierra, vamos a llamar 6.371 para tenerlo por ahí fácilmente. Entonces vamos a decir que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de mu dividido entre 420 más RT. Esa es la velocidad final. Ok. Entonces, siendo esta la velocidad final, nosotros tendríamos dos probabilidades. Si nosotros cambiamos desde el perigeo una órbita de transición hacia la órbita de 420, entonces tendríamos dos cambios de velocidad. El primer cambio de velocidad lo haríamos acá, delta V1, y el segundo, y nos iríamos más o menos, vamos a hacerlo por acá, vamos a hacerlo con esto de esta manera. Nos iríamos más o menos por aquí, y aquí haríamos un cambio delta V2. Y aquí entonces ya recorreríamos la órbita con la que nosotros estamos trabajando. Digamos, y ya llegaríamos a la órbita, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la velocidad final, que es la misma velocidad final para todos los casos. Entonces, lo que nosotros necesitamos en el caso de caso con perigeo
vamos a llamarle con perigeo, sería averiguar cuál es la velocidad. Bueno, primero, ¿cuál es la velocidad de esa órbita en el perigeo y cuál es la velocidad de esa órbita en el apogeo? Vamos a probar esto y vamos a averiguar esas velocidades. Entonces, órbita inicial. Para la órbita inicial, nosotros necesitamos obtener cuál es el semieje mayor. Hay una cosa bien interesante y ahorita no lo vamos a demostrar. Todas las órbitas con el mismo semieje mayor duran lo mismo dando una vuelta completa. O sea que una órbita circular con un semieje mayor de 600 kilómetros y una órbita altamente elíptica que tenga un semieje mayor de 600 kilómetros van a durar exactamente lo mismo dando vueltas. Y esas características tienen que ver con las características de la energía que tiene la órbita como tal. Pero bueno, vamos a esto. Entonces, el semieje mayor de esta órbita sería, vamos a llamarle A0, vamos a llamarle a esta órbita 0, 340 más RT, que es el apogeo, más 310 más RT, que es el perigeo, dividido entre 2, ¿verdad? Entonces esto está fácil. Vamos a llamarle apogeo 0 y esto sería 340 más 310 más 2 por RT. Todo esto lo dividimos entre 2. Ok. 6.696. Esto sería 6.696. Entonces, ¿por qué estoy sacando el apogeo de una vez? Porque quiero sacar las velocidades en perigeo y en apogeo al mismo tiempo para que recordemos, para que repasemos un poco la diferencia de cuál era la velocidad en el perigeo y cuál era la velocidad en el apogeo. Entonces, vamos a eso. Velocidad de perigeo va a ser igual, la misma fórmula, mu 2 entre R de perigeo menos 1 entre R, entre A0. Vamos a poner R perigeo 0. Entonces aquí es raíz, esto. Y la velocidad del apogeo va a ser igual a raíz de mu 2 sobre R de apogeo 0 menos 1 entre A0. Entonces recordemos, la velocidad acá en el perigeo va a estar dada y la velocidad acá en el apogeo, la única diferencia va a ser este valor que nosotros tenemos acá. Este valor que nosotros tenemos acá. RPO o RAO. O sea, el radio en el perigeo o el radio en el apogeo. Es la única diferencia. Cuando nosotros tenemos una órbita, lo que nosotros vamos a tener es cuál es la velocidad en cada una de las posiciones y esa velocidad va a depender de la distancia a la que nos encontramos del centro gravitacional del objeto al cual obviamente estamos alrededor del cual estamos gravitando. Por favor, interrúmpame si tienen cualquier duda porque esto hoy ya tiene que quedar completamente concluido, ¿verdad? Porque hoy es el último día que veamos este tema. Entonces, velocidad de perigeo, en este caso, sería mu, y aquí ponemos 2 entre 310 más RT, el radio de la Tierra, menos 1 entre A0, que es 6.696, ¿verdad? Y aquí velocidad de apogeo va a ser igual, otra vez, a mu, 2 entre 340 más RT, menos 1 entre A0. Entonces ya tenemos cuáles son las velocidades en el perigeo y en el apogeo de la órbita inicial con la que nosotros estamos trabajando, que aquí obviamente sería también 6.696. 6.696. Okay. Entonces, tenemos los dos casos. Vamos a ver. Entonces vamos a decir, esto es velocidad perigeo 0, y va a ser igual a la raíz cuadrada de mu multiplicado por 2 entre, bueno, vamos a hacerlo de esta manera para que sea todavía más fácil. Vamos a decir R perigeo 0 es igual a 310 más RT y R apogeo 0
va a ser igual a 340 más LT. Así, ¿ok? Entonces, ahora sí, V perigeo 0, para que sea más sencillo de ver, la raíz cuadrada de mu multiplicado por 2 entre R perigeo 0 menos 1 entre A0, que de nuevo, quiero insistir en esto, el apogeo es el mismo para todos los casos, ¿verdad? Entonces, aquí llegamos al perigeo, esta es la velocidad del perigeo, de 0, y la velocidad del apogeo 0, vamos a cambiar la fórmula, apogeo 0, lo único que tenemos que cambiar es este R, que sería R apogeo 0, ahí está. Entonces, claramente, como nosotros hemos visto muchísimas veces, el valor absoluto de la velocidad en el perigeo es mucho más alto que el valor absoluto de la velocidad en el apogeo. Ahora, solo quiero que recuerden esto. ¿Recuerdan? ¿Alguna vez ustedes han patinado en una de estas cosas? En una de estas cosas que son como un hueco, como un cono, digámoslo así, que es un hueco tipo cono, digamos, algo de esta naturaleza, y que ustedes patinan por la orilla, que ustedes están patinando por una orilla, y cuando van, si ustedes están dando una vuelta, cuando van más arriba van más lento, cuando van más abajo van más rápido. ¿Cómo es más fácil salir? ¿Es más fácil salir desde el fondo o es más fácil salir desde la orilla? Obviamente es más fácil salir entre más arriba esté, aunque usted vaya más rápido en el fondo. Entonces, bueno, entonces tenemos estas velocidades, voy a apuntarlas por aquí, nada más por referencia, R perigeo 0 sería... Ah, bueno, no les he compartido la pizarra, ¿por qué no me han dicho nada? Voy a compartir la pizarra, porque ustedes pueden después guardar esa pizarra y cosas por el estilo. Sí, profe, gracias. Sí, sí, pura vida, no, con todo gusto. Yo sé, yo ya he visto a la gente, tomándole fotos a la pizarra y esto es como una versión avanzada de tomarle las fotos a la pizarra. Es curioso porque, sinceramente, yo creo que algunos de los cursos que nosotros damos sí se prestan para esta modalidad y este es un curso que de alguna manera se presta para esta modalidad. Porque a usted tener pizarra de este tipo, eh, la parte de pizarra pues no la pierde y la simulación la ve en su propia computadora. No sé, hay cosas que... Ok, listo, ahí está la pizarra. Ok, entonces el perigeo 0 sería, vamos a apuntarlo voy a ponerlo por aquí para verlo yo mismo. El perigeo 0 sería 7.7327514 kilómetros por segundo. Y V apogeo 0. Bien. 7.6981839. Ok. Estamos, entonces ya tenemos el kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo. Ok. Entonces ya tenemos nosotros las velocidades en la órbita inicial. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Está completamente claro todo? ¿Sí está claro? ¿Completamente claro? Ok, debo suponer que sí. Entonces, dicho esto, necesitamos dos órbitas diferentes de transición, ¿verdad? A partir del perigeo o del apogeo. O sea, necesitamos un cambio de velocidad diferente. Nosotros, vamos a ver, transición. Perdón. Transición. Si nosotros estamos voy a exagerar las cosas para que sea completamente claro lo que estoy haciendo. Si nosotros estamos en esta órbita altamente elíptica y vamos a pasar a esta órbita circular, entonces, de hecho este circular tiene que ser como algo como esto. Bueno, no importa. Entonces, hay que hacer un cambio, hay que
hay que hacer un cambio aquí, V1, que nos va a llevar a esta órbita, en el caso de que nosotros lo hiciéramos desde aquí, y hay que hacer un cambio V1 acá, que nos llevaría a esta órbita desde el apogeo. Aquí sería V1 apogeo, V1 perigeo y V1 apogeo. Entonces vamos a llamarle a este V1 perigeo y a este le vamos a llamar V1 apogeo. De hecho, me gusta como estoy haciendo. Ay, me estoy alabando a mí mismo, no. Pero me gusta como estoy haciendo este ejercicio porque vamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo y entonces vamos viendo las diferencias. Y me parece que nunca lo he hecho de esta manera, pero creo que ilustra bastante bien el concepto. Ok, entonces, vamos a ver. En caso del V1 perigeo, tenemos, ahora sí tenemos dos órbitas con semiejes mayores distintos, porque en la órbita perigeo, digamos, digo órbita perigeo porque iniciamos desde el perigeo primero, ¿verdad? En la órbita del perigeo tenemos que, o vamos a llamarle a esta órbita, vamos a llamarle órbita de transición P. En la órbita de transición que empieza en el perigeo, porque es una órbita de transición, tenemos que el perigeo serían 310 y el apogeo serían 420. En la órbita, muy finito, sí. En la órbita de transferencia del apogeo, nosotros tenemos que el perigeo de la órbita de transferencia, ¿verdad? Por favor, no enredarse, sería 340 y el apogeo serían 420, ¿verdad? Entonces tendríamos una gran diferencia y tendríamos que tomar en consideración ese tipo de cosas. Entonces, para este caso, nosotros agarraríamos y tendríamos, vamos a llamarle a este apogeo 1, o llamémosle apogeo TX, ¿qué importa? Apogeo TX, y este apogeo TX sería 310 más 420, 310 más, voy a hacerlo, yo sé que puedo hacerlo más 2RT, pero voy a hacerlo conceptualmente correcto para que quede como bien claro. 310 más RT, que sería el perigeo, más 420 más RT, que sería el apogeo de esa órbita, dividido entre 2. En cambio, en este otro caso, sería ATX, sería 340 más RT, el perigeo, más 420 más RT, el apogeo, dividido entre 2. Entonces ya tenemos los dos semiejes mayores de cada una de las órbitas con las que nosotros estamos trabajando. Entonces vamos a esto. Vamos a llamarle a este ATX P de perigeo, ¿verdad? Que estamos iniciando con perigeo. Sería, entonces, por aquí está. Voy a hacerlo aquí pequeñito para que lo veamos, que así. Que es esta fórmula de aquí, ¿verdad? Ustedes pueden ver el mouse ahorita que lo estoy enseñando. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ok, sí, es que Sí, profe. cuando uso el lápiz creo que no se ve. O cuando lo uso en la pizarra me parece que no se ve. Ok, vamos. Entonces, ATXP sería 310 más 340 más 2RT dividido entre 2. Ese es el del perigeo, 6696. No es 420, profe. Ah, perdón. Este es ya yo estaba diciendo, ¿por qué me está dando exactamente igual? No, totalmente, 420. Ya iba a decir yo, qué raro, porque me está dando igual. Exactamente, gracias. 6736. ATXP 6736 kilómetros. Ok,
Listo, ahora sí. El de ATXA, el de la otra posibilidad, serían 340. Aquí está. 6.751. ATXA, 6.751. A mí mi supervisor de doctorado decía que yo usaba índices demasiado grandes y me los hizo quitar. Pero bueno, ahora para ustedes lo están sufriendo, qué pena. Bueno, ok, vamos a ver kilómetros. Listo. Entonces, dicho esto, ya podemos calcular cada una de las velocidades iniciales, o sea, la velocidad que tiene que tomar desde el apogeo o el perigeo para hacer el cambio a la órbita de transferencia. Ojo, que en este caso, los semiejes mayores de cada una de estas transiciones son diferentes. Uy, hablando de preguntas, pregunta. Si nosotros, y quiero hacer esta ilustración, esto que estaba discutiendo yo al principio, de que hay que esperar a que nosotros pasemos por el punto de la órbita para poder llegar a la Estación Espacial Internacional. Si nosotros lanzáramos exactamente con la misma inclinación a la misma órbita, exactamente con todo y todo y todo, ¿cuál sería el elemento orbital que diferenciaría la órbita desde la que nosotros lanzamos, que no está sincronizada, con la órbita que sí está sincronizada? Si nosotros, por ejemplo, no esperáramos a que Costa Rica se alinee a este punto para lanzar exactamente en este punto y poder llegar a la Estación Espacial Internacional, ¿cuál es el elemento orbital que sería la diferencia? ¿Cuál es el elemento orbital que no está alineado? Sería el RAM, profe. Exactamente, exactamente. La longitud del nodo ascendente sería ¿cómo se llama? El elemento orbital que nosotros tenemos que alinear. Y de hecho, como ustedes ven, la longitud del nodo ascendente le va diciendo a uno la ubicación de la órbita desde el punto de vista del plano terrestre. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Porque usted tiene que alinear el RAM a la órbita adecuada para que entonces nosotros estemos completamente alineados. Ok, gracias. Se me ocurrió preguntar esto de manera un poco random, pero es que me parece que es una ilustración bien interesante. Ok, entonces ya tenemos esto, ya tenemos esto. Ahora podemos sacar cuáles son cada una de esas velocidades. Entonces, la velocidad de transición de perigeo va a ser igual a, otra vez la fórmula, raíz de mu, entre 2 dividido entre el perigeo de esa órbita, que sería 310 más RT, menos 1 entre el apogeo de esa órbita, que es ATXP. ATXP. Y en el caso de la otra órbita, sería VTXP. Hay dos cosas que van a diferenciarse en esa velocidad. La primera va a ser el punto de salida, porque en este punto de salida nosotros estamos saliendo desde el perigeo de la órbita inicial. En este caso estamos saliendo desde el apogeo de la órbita inicial, entonces sería 340 más RT, ¿verdad? Menos 1, y la otra es que ¿cómo se llama? El semieje mayor sería diferente, ATX. ¿Ok? Entonces estas dos velocidades serían completamente diferentes. Ok, entonces vamos a sacar esto. Vamos a ponerlo por aquí arriba para que se vaya viendo. Entonces tendríamos que VTXP va a ser igual. Bueno, vamos a... bueno, ya tenemos el R... lo tenemos como RA0 y RP0. Bueno, entonces aquí tenemos... Voy a escribirlo así para que quede bien. Esto sería ¿cómo es? RP0. Le puse RP0.
RP0. Sí, RP0 y RA0. Sería RP0, lo mismo, nada más para que tengan los mismos nombres que le estoy poniendo en Scilab. Y este sería RA0. Ok, ahí. Entonces, ahora ya tenemos los semígenes mayores. Entonces, VTXP sería la raíz cuadrada de mu multiplicado por 2 entre RP0 menos 1 entre ATXP. Y si no me equivoqué a la hora de escribirlo, esto nos debería dar la respuesta. Ahí está la respuesta. Y ahora vamos a sacar el mismo para VTXA. Eso sería, vamos a usar la misma fórmula. VTXA, lo que cambia sería, en lugar de RP sería RA, y en lugar de TXP, TXA. Listo. Y ahí tenemos los dos. Entonces los voy a pasar por aquí para verlos y escribirlos y tenerlos de referencia. Entonces, VTXP va a ser igual a 7.7296188 kilómetros por segundo. Y este va a ser VTXA, va a ser igual a 7.7296188 kilómetros por segundo. Entonces, perdón, aquí lo copié mal. Esto no es 7.2. Lo copié mal. Sería 7.7. Voy a borrar esto porque me quedó feo. Aquí está. 7.75. 5746. Ok, entonces aquí es .7726188 y aquí es 7.7555746. Entonces ya tenemos las velocidades iniciales. Aquí tenemos 7.73 y aquí tenemos 7.69 y aquí tenemos los deltas iniciales que tenemos en este caso 7.75 y 7.72, ¿verdad? Al parecer la velocidad que necesitamos desde el apogeo es menor, pero obviamente la velocidad que teníamos inicial en el perigeo es menor. Entonces, para saber cuál es el primer delta, y aquí tenemos un delta VP, digámoslo, llamémoslo así, delta VP1, delta VP0. Y aquí vamos a tener un delta, perdón, es que quiero señalar que este es el punto, ¿verdad? Delta VA0. Vamos a tener dos cambios de velocidades. Un cambio de velocidad si cambiáramos la órbita desde el perigeo y otro cambio de velocidad si cambiáramos la órbita desde el apogeo. Ya tenemos esas velocidades. Tenemos la velocidad VP0, VP0. Tenemos VP0, que es esta, y tenemos VA0, que es esta otra. Entonces, nosotros sabemos que el primer cambio de velocidad, vamos a verlo aquí, vamos a llamar el cambio de velocidad inicial, va a ser en el caso de delta, vamos a llamarlo delta VP0, o sea, el primer cambio de velocidad, va a ser VTXP menos VP0, ¿verdad? Ese era el primer cambio de velocidad. Y el delta VA0 va a ser igual a VTXA menos VA0. Esos números los tenemos ahí arriba. Voy a copiarlos solamente por referencia porque yo los tengo apuntados en el Scilab. Y aquí esto da 7.7555746, que es el número que está acá, ¿verdad? Y ahorita buscamos los otros números y aquí delta VA0, esto va a dar 7.7255746.
96188. Y aquí menos, y vamos a buscar esos dos números. Esos dos números estaban por acá. Aquí están. Entonces voy a copiarlos. Y estos los pego por acá. Voy a pegarlos aquí. Aquí están. Creo que vamos a hacer esto porque dicen que a veces la pereza es la madre de la inventiva. Entonces, como tengo pereza, voy a copiar este número aquí. Voy a moverlo para acá. Gracias. Y este lo voy a mover para acá. Gracias. Ya se los enseño porque me está quedando un poquito lejos. Wow. Ok. Los estoy poniendo en pizarra nada más por referencia de ustedes, porque ustedes saben que los tengo guardados como datos en el Scilab, ¿verdad? Entonces, tenemos que, perdón, vamos a llamarlo así, delta V P0, así lo hemos llamado, va a ser igual a VTXP menos VP0. Creo que están todos en minúscula, entonces esto debería darme el resultado. Ahí está. Y delta VA0 sería de VTXA menos VA0. Ahí está. Ok. Vamos entonces a ver. Ok. Entonces, vamos a copiarlos. Creo que si no he cometido ningún error, delta VP0 va a ser igual a 0.0228232 kilómetros por segundo. Y delta VA0 va a ser igual a 0.03143 kilómetros por segundo. Ok. Hasta ahora, si hemos hecho todo bien, si no he cometido ningún error extraño, sí, ¿verdad? Creo que no he cometido ningún error. Wait. No, sí está ahí. Ok. Si no he cometido ningún error extraño, entonces el primer cambio de velocidad que nosotros hacemos parece ser mucho más alto que el primer cambio de velocidad que nosotros hacemos en el segundo caso, ¿verdad? Entonces, ahí uno pensaría, bueno, la intuición me dice que parece que lanzarse desde el perigeo puede ser mejor que lanzarse desde el apogeo. Sin embargo, tenemos que ponernos a pensar, ahora sí, cuál es la velocidad que nosotros vamos a tener en el apogeo de cada una de estas órbitas. ¿Cuál es la velocidad que vamos a tener? En la órbita de transición, esta roja, donde tenemos un perigeo de 310 y un apogeo de 420, y cuál es la velocidad que vamos a tener en esta órbita amarilla, donde tenemos un perigeo de 340 y un apogeo de 420. Ok, piensen en esto. Tenemos dos órbitas con el mismo apogeo, ¿ok? Si tenemos dos órbitas con el mismo apogeo y una de esas órbitas tiene un perigeo mucho más cercano a la Tierra, ¿en cuál de esas dos órbitas va a ser mayor la velocidad en el apogeo? Evidentemente, no quiero decir evidentemente porque a veces las cosas son contraintuitivas, pero el asunto es que
cuando ustedes hacen, cuando ustedes tienen una órbita, entre más elevada tiene la órbita, mayor energía tiene la órbita. Para que la órbita que está en un apogeo de 420, cuando vaya al perigeo no caiga tanto, quiere decir que en el apogeo lleva mayor velocidad. Entonces, vamos a dibujarlo. Velocidad en el apogeo de órbita TX, en la órbita de transición. Entonces, vamos a dibujarlo así. Tenemos la órbita inicial, ¿verdad? Y tenemos la órbita final. Y tenemos esta órbita de transición. Esta. Y tenemos la otra órbita de transición, que es esta. La órbita completa, evidentemente, la órbita de transición completa volvería, ¿verdad? Pero como nosotros estamos haciendo un segundo cambio, entonces, pues eso. Entonces vamos a averiguar, bueno, de hecho, voy a hacerla completa porque lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a averiguar cuál es la velocidad que nosotros llevamos en esta órbita, en el apogeo de la órbita de transición. Entonces, esto sería la velocidad tx1, vamos a llamarle, porque le llamamos a esto, a la velocidad, perdón, le llamamos t, sí, o velocidad tx perigeo y velocidad tx apogeo. Vamos a llamarle a esto, sí, es que no quiero confundir que iniciamos desde un perigeo y de un apogeo. Vamos a llamarle esto velocidad tx1, perigeo. Vamos a llamarle velocidad tx1 perigeo, ¿sí? Y a esta le vamos a llamar velocidad tx1 apogeo. O sea que inicia desde el perigeo y inicia desde el apogeo. Entonces, ¿esto está claro? Por favor, si hay algo que no queda claro, por favor, levanten la mano, me interrumpen, porque yo sé que tengo mucho rato hablando y este ejercicio teóricamente yo les dije a ustedes que lo resolvieran. Entonces, estoy resolviéndolo y quiero ver, si ustedes lo resolvieron y lo resolvieron totalmente bien, pues todo bien. Y si tienen alguna duda, que nos enfoquemos en esa duda. Ok, ¿todo bien? ¿Está claro lo que estoy haciendo? Estoy averiguando en las órbitas de transición cuál es la velocidad que lleva esa órbita de transición en el apogeo. Ok. Ok, una pregunta, entonces, averiguada esa velocidad de transición, ¿cómo averiguo ese delta V? ¿Verdad? El delta V es muy fácil, ¿verdad? Porque tenemos una velocidad final que como esa órbita es circular, la velocidad final es en todo lado. Entonces, delta V2 va a ser igual a la velocidad final menos, en este caso, Vtx1p. Y aquí delta V2 va a ser igual a la velocidad final menos Vtx, ¿verdad? O sea, la órbita final tiene una cierta velocidad, de la misma velocidad siempre, y nada más hay que averiguar a qué velocidad llegamos nosotros ahí para saber cuánta velocidad le tenemos que agregar al sistema para llegar a la órbita. ¿Eso está completamente claro? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Gracias. Vamos a ver entonces. La velocidad a la que nosotros tenemos en el apogeo está dada por esta misma fórmula con la que nosotros averiguamos la velocidad en el perigeo de las órbitas de transferencia, ¿verdad?
es exactamente la misma. La única diferencia es que este R, que es la distancia del centro de la Tierra, va a cambiar por los apogeos en lugar de los perigeos. En este caso, los apogeos son exactamente los mismos en los dos casos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Para la órbita que sale desde el perigeo, VTX 1P va a ser igual a la raíz cuadrada de mu dividido entre 2 entre. ¿Cuál es la posición final? De hecho, la posición final va a ser el radio final de esta órbita, que es el radio final, que en este caso es el radio final, y en este caso también es el radio final, porque todas llegan a 420. Y el radio final va a ser igual a 420 más RT. Perdón, voy a ponerlo por aquí. 420 más RT. Perdón, radio final. ¿Verdad? Entonces, las velocidades de estos dos casos, la única cosa, y voy a ponerlo en verde para que se vea, 2 entre RT, menos 1 entre el semieje mayor de cada una de esas órbitas, que sería ATXP y ATXA. ATXP, que es el semieje mayor de la órbita que sale de la órbita de transición que sale desde el perigeo. Este es el caso. Y la otra velocidad, que sería VTX1A, va a ser exactamente la misma fórmula, mu entre 2 entre, y lo voy a poner aquí en verde para que se vea, RT menos 1 entre TXA, que es el semieje mayor de la órbita que hace transición desde el apogeo de la órbita inicial, ¿verdad? O sea, esta órbita amarilla. Yo sé que son muchos términos, pero por favor, para que no se enreden, ojalá que los podamos ver bien, ¿verdad? Entonces, la única diferencia entre estas dos fórmulas es este valor de aquí, el semieje mayor, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar acá, que esto sería mu entre 2 y este RT final va a ser 420 más, perdón, R final, no es RT, es R final. R final, y esto es R final, ok. Y si sería 420 más RT, 420 más RT, menos 1 entre ATXP. ATXP, ya lo habíamos averiguado anteriormente, 6.736. 6.736. Listo. Y este VTXA sería igual a mu entre 2 entre 420 más RT menos 1 entre 6.751, creo que era 6.751, ahí está. 6.751. Listo. Todo esto acá. Entonces ya podemos averiguar las dos velocidades en el apogeo que van a tener las órbitas de transición. Entonces vamos a llamarle a esa primera velocidad, le llamamos VTX1P, qué nombre más largo, perdón, que va a ser la raíz cuadrada de mu multiplicado por 2 entre RF, R final, menos 1 entre ATXP. Ya le habíamos llamado así, creo que sí. Ahí está la velocidad. Esa es la velocidad que vamos a tener si salimos desde el perigeo
para llegar a la órbita final, y ese es VTX1A. Ahora la diferencia va a ser aquí, ATXA. Y esta es la velocidad que nosotros tendríamos si nosotros llegamos desde el apogeo hasta la órbita final. Entonces voy a copiarlos aquí solo por referencia, para que queden en la pizarra. Estas pizarras yo a veces no las guardo y debería guardarlas. 7.62 99505 505 kilómetros por segundo. Y el otro caso va a ser 85616 kilómetros por segundo. Ok. Entonces, vean que ya tenemos las velocidades que vamos a tener nosotros en el apogeo. Evidentemente, si nosotros salimos, y voy a recordar esto otra vez para que no perdernos. Si nosotros estamos en esta órbita de acá, donde aquí está el perigeo, perdón, donde aquí está, hacia donde aquí está el perigeo y a donde acá está el apogeo. Si salimos desde el perigeo, estamos yéndonos por esta órbita de transición roja. Y aquí tenemos una velocidad. Si salimos desde el apogeo, estamos yéndonos por esta órbita de transición amarilla. Y aquí está la velocidad del apogeo. Si nosotros no hacemos otro cambio de velocidad, nos mantenemos en esta órbita amarilla, cuando estamos aquí. Si nosotros no hacemos un cambio de velocidad, nos mantenemos en esta órbita roja, que estamos acá. Entonces, el asunto es que cuando llegamos al apogeo de la órbita amarilla, tenemos más velocidad que cuando llegamos al apogeo de esta órbita roja. Para saber cuál es el cambio de velocidad, nada más tenemos que restarle la velocidad final, que es la velocidad de la órbita de 420 circular, que esa velocidad final la hemos calculado desde el inicio del problema, parece. Aquí está, esta órbita, esta velocidad final, pero no creo que no la calculamos. De todas maneras es muy fácil de calcular. Ajá. Entonces, velocidad final va a ser igual, vamos a ponerlo por aquí, velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada, es una órbita circular, ¿verdad? De mu entre 420 más RT. Y esa velocidad final sería mu, cuadrada, mu entre 420. Sería 4.6612921 kilómetros por segundo. Ok, entonces ya tenemos esta velocidad final, ¿verdad? Entonces, delta V2 va a ser esta velocidad Tx1p, digo, velocidad final, menos Vtx1p, y delta V2 acá va a ser igual. Profe, creo que eso es un 7.66 y no un 4.66. Ah, sí, por supuesto. ¿Por qué puse 4? ¿Ah? Sí, totalmente. Tiene sentido, ¿verdad? Está muy raro que sea mucho menor que esta. Gracias. Ok, perfecto. Sí, de hecho aquí está. 0.66. Ajá, gracias. Menos, y sería Vtx1A. Vtx1A. No las voy a copiar porque ya son demasiadas y creo que están así bastante claras. Entonces, lo que voy a copiar es el valor final de esas velocidades. Entonces, tendríamos delta V2 para T, voy a llamarlo así, va a ser igual a V final menos VTX1P, lo que así le llamamos. Sí. Aquí está.
Entonces delta V2 va a ser igual a 0.0313417. Y el delta V2 en este caso, delta V2A, va a ser igual a... ¿Por qué delta V2P 0? Le puedo haber puesto delta V2P. No sé, voy a ponerle delta V2P. Ok, ahora sí. V2A sería V final menos delta DTX1A. Ahora sí. Esto me da 0.20, perdón, 0.0. 227305. Ok. Estos son kilómetros por segundo. Estos son kilómetros por segundo. Ok, ahora sí. Entonces, tenemos que el delta V total para el perigeo va a ser igual a delta V1 más delta V2, obviamente. Y este delta, creo que le puse delta V1 perigeo, me parece. O cómo le puse a ese delta V1. No me acuerdo cómo le puse. Delta V perigeo 0. Ah, sí, ya veo. Le puse delta V perigeo. Delta V perigeo 0. Ok. ¿Por qué le puse así? Ah, ok. No pasa nada. Delta V a 0. Ok, está bien. Entonces sería... Bueno, no importa. Sería delta V perigeo 0 más delta V2 perigeo. Y aquí sería delta V total apogeo. Sería delta V apogeo 0 más delta V2 apogeo. Así lo puse. Bueno, esos serían los delta V totales. Los voy a sumar acá. Entonces sería delta V total perigeo va a ser delta V perigeo 0 más delta V2 perigeo. Ese es el de los perigeos. Y el de los apogeos va a ser apogeo acá y apogeo acá. Y esto es lo que me va a dar. Ok. Entonces tenemos absolutamente todos los delta V's de todos los casos. Si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Lo que me estoy... Creo que estoy cometiendo algún error en algún lado. Porque esto debería dar menor para el apogeo que para el perigeo. O sea, sin duda debería dar menor para el apogeo que para el perigeo. Pero me está dando mayor para el apogeo que para el perigeo y eso no tiene sentido. ¿Hay algún número que ustedes tengan alguna duda? Porque esto todo lo hemos hecho paso a paso y no debería ser ningún problema. Aquí esto está completamente claro. 0.033417, 0.227305. Eso está bastante bien. No sé si cometí algún error en algún lado. Me sospecho que el error está cometido por aquí, pero no estoy muy seguro de que lo haya cometido por ahí. ¿Alguno de ustedes le dio diferente estos números? ¿O les estaba dando igual o no lo hicieron? A mí todo me da igual, profe. ¿Le dio exactamente igual? Yo usé menos decimales, pero al final sí es como lo mismo. Entonces, hay algo que estoy... Sí, entiendo.
No estoy muy seguro de qué es lo que de qué es lo... Ok, entonces, muy bien. Entonces, en teoría, nos está dando este valor 0.541648 para delta VP y para delta VA se nos está dando 0.0541654. Muy bien. Déjenme revisar esto porque en principio la salida desde el apogeo debería ser menos energética que la salida desde el perigeo. Pero bueno, no sé, puede ser que esté equivocándome por alguna razón, porque yo entiendo que todos estos números los he hecho correctamente. En todo caso, creo que ha sido un ejemplo bastante ilustrativo, donde hemos visto paso a paso cómo se resuelve esto. No sé si hay alguna cifra o algún número con el que esté teniendo algún problema, pero está todo completamente resuelto. Y no sé si tienen alguna duda respecto a la resolución. Voy a revisar los números por un momento, pero quiero saber si tienen alguna duda respecto a la resolución. ¿Dudas respecto a la resolución? ¿Todo bien? Ok. Si no tienen dudas respecto a la resolución, creo que es un buen momento para tomar una primera pausa. Voy a revisar esto en esa pausa y ahorita vamos a ir al segundo ejercicio, que es el ejercicio del cambio de inclinación, que ese es bien interesante. Muy bien, entonces dicho esto, son las 8:40, voy a darles un recreo de 10 minutos para continuar con la segunda parte de la clase. Por favor, entonces, voy a cerrar la pantalla aquí porque voy a ponerme a revisar algunas cositas y volvemos a las 8:50. Pura vida. Voy a dejar de grabar, por favor, acuérdenme de grabar otra vez.